¿Sabías que el primer presidente de Corea era un Sigma? Bueno, no precisamente, pero sí que sonaba muy parecido, la verdad. Su nombre, Syngman Rhee, primer presidente de Corea del Sur. Electo. Quédate que te explico. Después de que las comisiones entre Rusia y Estados Unidos para la unificación de Corea en 1947 no resultasen como esperaban, después de este tiempo, hasta 1948, Estados Unidos empezó a insistir demasiado en que se avalaran unas elecciones en la parte sur del paralelo 38, es decir, en lo que hoy conocemos como Corea del Sur. Entonces, se avalaron estas elecciones a través de la ONU en 1948, en la cual ganó el Partido Democrático de Corea. ¿Y quién creen que era el presidente? Sí, nuestro Sigma favorito, Syngman Rhee. A pesar de la extraña legitimidad de estas elecciones que fueron avaladas por la ONU con el apoyo de Estados Unidos, Corea del Norte no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces decidieron elegir a Kim Il-sung unos meses después, ese mismo año. A este Sigma se le recuerda por muchas cosas. Tal vez por las que no esperarías, o tal vez por las que no esperaban, o no esperaba nadie. Hay muchas razones reales por las cuales recordarlo. Una de ellas es porque básicamente, a pesar de que decía que estaba muy enamorado de los conceptos de democracia y de libertad y ese tipo de cosas, tú sabes, en la práctica eso no se vio muy reflejado, que digamos. El gobierno de él es más bien recordado por ser corrupto, por ser extremadamente autoritario y un par de otras cosas muy malas también. Entonces, otra de las razones por las cuales es recordado es porque le tocó no solamente gobernar durante la Guerra de Corea, sino también después de la Guerra de Corea, es decir, desde 1950 hasta alrededor de 1961, y tuvo que lidiar con muchos temas. Primero que nada con el tema de la política exterior, era un caos. Estaba Estados Unidos, estaba Rusia, estaba China, un montón de países que querían también influir dentro de sus políticas internas, porque no hay que olvidar que Corea tiene un espacio geoestratégico muy importante en el mundo. Hasta la actualidad lo tiene. Entonces, también tiene que ver eso. Por otro lado, la infraestructura estaba devastada por completo, la industria estaba devastada también debido a la guerra de Corea. Entonces tenían que mantenerse con la agricultura. Aquí salen los tres poderosos, los tres sigmas importantes, que son en la agricultura: azúcar, algodón y harina. Ya está con eso. Con eso tuvo que trabajar por mucho tiempo. Además, también está el factor de Estados Unidos. Que a Estados Unidos le convenía mucho que Corea del Sur siguiera existiendo, teniendo esto en cuenta la cuestión de la Guerra Fría. Entonces, llegó un momento en el que el presupuesto, el 100% del presupuesto gubernamental de Corea, de su país, provenía de Estados Unidos. O sea, literalmente le pertenecía a Estados Unidos, casi casi. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Prosiguiendo con el tema, hay que hacer hincapié en algunos puntos respecto a nuestro Sigma coreano. Primero que nada, ¿por qué es recordado Syngman Rhee? Bueno, hay tres puntos muy importantes en los que me gustaría hacer hincapié. Primero que nada, le tocó la Guerra de Corea, un evento extremadamente importante y que vamos a hablar después, en otro video. También hay otros puntos muy importantes al respecto. No solamente eso, su gobierno es recordado por dos cosas muy importantes: por su corrupción y porque era muy autoritario. Otro punto importante al recalcar en el caso de Syngman Rhee, de nuestro Sigma coreano, es que a pesar de que la guerra de Corea terminó en 1953, su gobierno siguió hasta alrededor de 1961. Pero se preguntarán que, pues, ¿qué pasó durante este periodo de tiempo? Bueno, básicamente este periodo se le llama reconstrucción de la nación. Entonces, en este caso, lo que le tocó a Syngman Rhee fue reconstruir, trabajar con lo que había quedado de la guerra de Corea. A todo esto se le junta también el último punto que quiero mencionar, que es muy fundamental para él, que es la cuestión del proteccionismo o la sustitución de importaciones, lo cual fue una parte muy importante y que cerró al país internacionalmente, cosa que luego más adelante con otros presidentes veremos que va a ir cambiando, porque no es la Corea del Sur que conocemos. La Corea del Sur que conocemos actualmente es una que es muy abierta al comercio exterior, y ahorita, en contraparte con el gobierno de nuestro Sigma coreano, esto es muy distinto: proteccionismo y sustitución de importaciones. Un dato muy interesante. Y todo este
crecimiento económico que llegó a haber, esta estabilidad económica que se llegó a dar en aquel momento durante su gobierno, vino a un precio muy, muy, muy grave. Porque sabemos que el gobierno de Ri no solamente era corrupto, sino tenía características hasta monárquicas. Era autoritario, era opresor, era muy, 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 muy duro. Era un gobernante muy duro. Entonces, esto es extremadamente interesante en este punto porque es durante sus últimos años, más específicamente alrededor de 1960 y 1961, que empiezan un montón de protestas estudiantiles, trabajadores, y esto finalmente concluye en 1961, cuando Park Chung-hee toma el gobierno mediante una ofensiva militar, dando fin al gobierno de nuestro Syngman Rhee, en aquel entonces 1961. Pero esta historia que sigue será para otro video más adelante, porque si no el video sería larguísimo. Pero bueno. Syngman Rhee. Syngman Rhee. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto del primer presidente de Corea del Sur. Muchas cosas que hizo, malas, terribles, alguna que otra cosa bien, pero el fin principal de todo lo que estoy hablando y del punto principal de este video es que si bien las fotos de Syngman Rhee están en blanco y negro, sus aspiraciones, sus conductas, sus motivaciones, las podemos seguir viendo en personajes de la actualidad de la política internacional. Y por eso enfatizo la importancia de este tipo de videos, la importancia de hablar sobre estos temas y de estas historias que casi no se cuentan, porque nos hacen tener un análisis más acertado de la realidad internacional. Muchas gracias.